Buenas noches. Habitualmente Ricard Arís está aquí en esta parte de la mesa y yo me siento en otra parte para comentar lo que pasa en las redes sociales. Sin embargo, esta semana el señor director, como dice Sarasán, no va a poder estar, así que voy a intentar yo dirigir este programa, que sé que tanto os gusta. Esta noche vamos a analizar los resultados de las elecciones europeas, pero como no va a haber expediente H, como está claro que estoy aquí y no puedo ponerme en los dos sitios, pues quería compartir con vosotros una reflexión con respecto a este fin de semana. Aparte de las elecciones, ha ocurrido otro evento importante, que ha sido la final de la Champions. En jornada de reflexión, curioso, no hay más días en el mes para haber hecho este evento deportivo y justo fue el sábado pasado. A mí la celebración en sí, es decir, que la gente salga a la calle y que celebre que forma parte de un equipo y que está encantado con sus colores y que han ganado un premio, me parece perfecto. A mí lo que me sorprende es la reacción de cierta parte de la administración que, curiosamente, a estos eventos, por mucho que hagan ruido, por mucho que consista en que la gente salga y se emborrache como auténticas cubas y, por supuesto, pueda decir barbaridades a grito pelao, pues parece que todo está bien. Se juntaron miles de personas en la zona bueno, ahora no me acuerdo ni de dónde se juntan los de... en Cibeles. En Cibeles se juntaron para celebrarlo y yo pasé por allí y realmente era increíble la cantidad de gente que había. Bien, la celebración empezó a las 11 de la noche y terminó a las 6 de la mañana del domingo. Entonces, a mí me sorprende que durante tantas horas, primero, no haya ningún problema, no se disperse a las personas que están por allí, y luego que, bueno, sobre todo teniendo el referente del 22M tan cercano, que se dispersó una manifestación comunicada, sin que hubiera pasado nada, a los que estuvieran allí lo saben, pero que las autoridades dijeron que era porque había altercados. Aquí no se terminó la fiesta a las 2 de la mañana o a las 3, como hubiera sido a lo mejor una hora más aconsejable, sino que estuvo hasta la madrugada del domingo. En esta ocasión, según leí después, 2 detenidos o 4 detenidos y 200 heridos. No he escuchado en ningún medio de comunicación que se hable de actos terroristas o de personas que utilicen el tema de la fiesta como excusa para nada que sea malo. Si había 200 heridos, algo pasaría. En fin, yo me he dado cuenta de que lo que tenemos que hacer cuando queramos reunirnos más de 20 para hablar de política es montarnos una peña deportiva, ponernos camisetas de un equipo y borracharnos como cubas. Estoy convencida de que no solamente no nos van a identificar ni nos van a pegar, sino que seguramente hasta los de la UIP se acercarán a saludarnos. Así que bueno, con este comienzo vamos a ver si yo consigo que arda la plaza. Esta noche tenemos como invitados a 3 personas que van a ayudarnos a hacer un análisis sobre las elecciones europeas. Tenemos a Ala Moceri, que es escritora y profesora de Comunicación Política de la Universidad Europea de Madrid. Buenas noches. Buenas noches. También tenemos a Germán Cano, profesor de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro del grupo de campaña de Podemos. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Y un clásico de la Plaza en Llamas, Gonzalo Caro, que es politólogo, investigador y militante de Izquierda Unida. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Encantado de estar aquí con la gente que nos ve desde casa. Muchas gracias. Y bueno, esta vez, pues que como yo no estoy en las redes, David Páramo se va a encargar de ellas. Buenas noches, David. Buenas noches, Patricia. Esta noche estoy yo. Y desde casa también podéis comentar, ya sabéis, con el hashtag #Europeas en Llamas. Con él podéis comentar los 2 temas, las elecciones europeas primero en clave nacional y después en clave internacional. Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, con La Plaza en Llamas, todo junto. Y también tenemos nuestra página web, www.laplazaenllamas.com, donde ahí podéis encontrar todas las redifusiones del programa, todos los programas que llevamos hechos, la tienda. Sí, y de hecho también podéis ver todas las redifusiones que nos hacen diferentes cadenas y a las cuales se lo agradecemos. Podéis entrar en la página y consultar la pestaña. Así que dicho esto, vamos a empezar y a ver si consigo que, como hace Ricard, arda la plaza. They say
pasado domingo 25 de mayo se celebraron las elecciones europeas en las que ha dado la gran sorpresa la irrupción de Podemos, el partido encabezado por Pablo Iglesias, que ha conseguido 5 diputados, y en las que Izquierda Unida ha pasado de 2 a 6 diputados, en un resultado histórico. Tanto el partido del Gobierno, el PP, como la supuesta oposición, el PSOE, han perdido millones de votos en un descenso del bipartidismo sin precedentes. Entre los dos han perdido 17 escaños. Las encuestas publicadas en estos meses no solo no han acertado en la abstención que preveían, ya que con una participación del 45,86% ha aumentado medio punto más que en 2009, sino que el supuesto apoyo a los dos grandes partidos ha sufrido un gran revés que parece abrir un nuevo panorama de cara a las próximas elecciones municipales y generales en nuestro país. En fin, tertulianos, ¿cómo valoráis vosotros estos resultados? Vamos a hacer una primera ronda. Alana. Bueno, eso es como te estuve comentando, estuve en la Universidad Europea, estuvimos cubriendo las elecciones con los alumnos y yo creo que había un momento que todos estuvimos ahí con los ordenadores mirando los resultados, que eran completamente inesperados. Yo creo que ahora, mirándolo, lo que me sorprende mucho es que los sondeos no nos indicaban nada. Entonces, no sé, es que siempre digo que cuando hay elecciones en los Estados Unidos nunca me sorprende nada, porque tenemos tantos sondeos que siempre más o menos sé los resultados de la noche antes, no hay sorpresas. Y para mí era como, wow, una sorpresa, que eso no pasa mucho. Entonces, habría ¿no? que se podría pensar incluso que hay una cocina para intentar movilizar de una determinada manera a la gente con las encuestas, es decir, la cocina de las encuestas que se hacen. Es que realmente no lo sé, es que o las encuestas simplemente no son tan rigurosas o simplemente, realmente no lo sé, entonces tampoco lo puedo, pero me da la impresión que tenemos que revisar lo que son las encuestas en este país, pero también, por supuesto, la historia de la noche fueron los partidos nuevos, ¿no? Y yo creo que no tanto los pequeños y los grandes, pero los nuevos y los que han tenido más implicación de los ciudadanos. Sobre las encuestas sí que puedo decir que lo dije. Me entrevistasteis antes de las elecciones europeas y yo salí aquí diciendo que a quien acertara con la cocina de las encuestas habría que darle el premio de MasterChef, porque cuando podías meterte a la tripa de la encuesta y no solo al resultado cocinado, pues alguna vez pues la del CIS, que es una cosa que yo sigo apostando por la labor honesta que más o menos que hace el CIS, para su cocina, en este caso se ha equivocado, pero hace una cosa honesta, cuando te metías a la tripa veías cosas que no cuadraban, o sea, que no cuadraban con la cocina. Votantes del PSOE muy poco movilizados, cifras de participación que no coincidían con otros datos que te estaba dando la encuesta, unos votantes de Podemos que yo decía entre bromas que eran como fundamentalistas, o sea, que era como, joder, que van a ir a votar todos, a primera hora de la mañana, y se veía, y si te metías a la tripa decías, algo en la cocina está fallando. Y claro que hay que revisar, y estas elecciones yo creo que van a permitir a los profesionales de las encuestas revisar la manera hasta el momento que se cocinaban. ¿Qué opinas, Germán? Bueno, afortunadamente esto lo que significa es que la sociología y la política son dos esferas diferentes, y la sociología tiene que ver con una foto fija de la realidad y la política tiene que ver con el movimiento de la sociedad. Entonces es evidente que aparte de la cocina que existe incluso en las digamos, encuestas o en los sondeos más rigurosos como los del CIS, es que digamos la ciudadanía o el espacio político siempre está, digamos, en movimiento, ¿no? Y esto es muy difícil de captar como decía, en una foto fija, ¿no? También es verdad que estas encuestas se realizan en función de lo ya existente, es decir, también de las estructuras y de las intenciones de voto y digamos de las inercias históricas que ya existen en el statu quo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, el sociólogo siempre tiene que llegar después de que la realidad hable, ¿no? Y es muy difícil, por tanto, que la sociología, afortunadamente, pues habrá, digamos, el único espacio de juego posible. Pero podría llegar a pensarse, digo yo, me pregunto, ¿podría llegar a pensarse que se ofrecen unas determinadas formas de interpretar esas encuestas para influir en la actitud de la gente a la hora de votar? Hombre, yo he visto cosas en los medios que son verdaderos atentados a la profesión del politólogo o del sociólogo. Es decir,
Yo cada vez que abro un periódico veo una encuesta que no tiene ficha técnica, y para que la gente en casa sepa lo que es una ficha técnica, tiene que venir quién ha hecho la encuesta, cuántas entrevistas se han hecho, si han sido telefónicas o en persona. Si alguna vez en un medio alguien que está en casa ve una encuesta que no tiene eso, por favor que cierre el periódico, le prenda fuego y no lo vuelva a comprar, porque esa encuesta no tiene ningún valor, y son esas encuestas de las que tú hablas, que yo creo efectivamente que sí que existen, que son para... bueno, pues para movilizar a unos o a otros, o para generar determinadas ideas. Y eso los medios de comunicación deberían de reflexionar, que para qué está sirviendo hacer ese tipo de cosas. Claro. En el caso de... Y también si han llamado teléfonos fijos o móviles, eso también ha tenido mucho efecto en las campañas, porque claro, gente joven, por ejemplo, no tienen fijos, y entonces si solamente llamas fijos, tienes otro grupo de la población. Claro. Y por ejemplo, en el caso de vosotros, Podemos, también un poco para hacer una valoración de cómo fue no solamente la jornada electoral, que me imagino que fue muy intensa, sino todo este proceso hasta este punto en el que habéis llegado. ¿Os esperabais los 5 diputados? Si te soy sincero, yo creo que, bueno, vamos, los más optimistas pensaban que llegaríamos a 1.100.000, ¿no? Los más optimistas, pero la verdad es que nos ha sorprendido un poco los resultados, ¿no? Pero no es menos cierto que sabíamos que teníamos que tocar una tecla sociológicamente no cubierta por otros partidos políticos, sabíamos que el mapa electoral estaba muy revuelto, y en función también de un análisis de coyuntura entendíamos que a tenor del agotamiento del régimen del 78 y de la descomposición del bipartidismo, había una ventana de oportunidad única para estos resultados electorales. Es decir, que por una parte, bueno, pues, sí que 5 eurodiputados nos parece un triunfo histórico. Creo que no son palabras exageradas, pero no es menos cierto, como digo, que habíamos apuntado bien y sabíamos que tarde o temprano eso iba a tener algún resultado. Y en el caso de Izquierda Unida, vosotros también, ¿cómo habéis percibido? Porque claro, vosotros habéis pasado, también habéis hecho un incremento muy importante de votos, ¿no? Yo creo que en el caso de Izquierda Unida ahora mismo hay como 3 maneras de analizar las cosas. Una es el que solo ve los resultados de Izquierda Unida y dice, bueno, casi hemos triplicado voto, hemos triplicado representación, vamos muy bien. Los que miran toda la tabla electoral y dicen que ha aparecido el quinto jinete del apocalipsis y que lleva coleta. Y yo creo que hay una tercera interpretación, que es la mía, que es la que defiendo, que es que en este país se abre una ventana de oportunidad para construir algo muy amplio que probablemente por primera vez desde el 77 permita disputar la hegemonía a quienes han estado administrando este país. Y esa es la lectura que yo, Gonzalo, politólogo, y militante de Izquierda Unida, saco de esos resultados. Creo que las otras dos visiones son correctas también en cierto plano. Es decir, es verdad que Izquierda Unida ha sacado un buen resultado, ha hecho también un gran trabajo de campaña, ha sabido convencer a gente. Pero es verdad que ahora mismo la irrupción de Podemos pone encima de la mesa un reto que Izquierda Unida afronta, o bueno, puede ser que los tiempos y los vientos le pasen factura. En el tema de la irrupción de esto, un partido como Podemos, ¿cómo lo analizas? O sea, ¿cómo ves la irrupción de eso, de una propuesta tan distinta de partido político, con estas bases, estos círculos que son las que lo sustentan? Eso para mí es lo importante, es que yo soy más sobre todo de campañas y de la organización, la movilización de los votantes. Esa es mi especialidad. Y entonces lo que yo he visto es que lo que pasa en los nuevos partidos es que a la fuerza tienen que contar con sus bases de votantes, tienen que contar con los ciudadanos, tenían que hacer, tanto Podemos como también UPyD, que tienen historia de hacer primarias. Y los partidos que ya llevan tiempo, que están muy establecidos, no lo han hecho para esta campaña. Y yo creo que eso importa muchísimo, que he visto mucho en los medios, de las apariencias en los medios, que Pablo Iglesias es muy mediático. Vale, sí, claro, eso ayuda sobre todo para un partido nuevo. Claro. Pero yo creo que contar con las bases, como nadie lo está haciendo aquí en España, eso es súper importante. Eso es que mucha gente han fijado en las campañas de Obama, que son campañas magníficas y que eso no se puede replicar porque es $1.000 millones en el último, y
y no tiene nada que ver. Pero lo importante, la magia de estas campañas no ha sido las redes sociales ni el Big Data como el último, no. Han sido la organización, implicación de voluntarios, de activistas en estas campañas. Es el grassroots stupid, como hemos dicho de la economía. Y creo que eso es muy importante. Llevo años intentando convencer al PSOE de hacer eso y no me escuchan. Afortunadamente. Yo hay una cosa que sí que quiero matizar, y no solo son las primarias. No puede ser solo No, las eso primarias es un porque parte, si lo analizamos, el proceso de primarias de UPyD, y yo creo que ya lo analicé, fue un pinchazo. En el fondo... Sí, le salió de chorrana. No, fue un pinchazo en el sentido que no movilizó a sus militantes, no movilizó a sus simpatizantes, y eso es un reto ante el que unas formaciones como UPyD y otras se tienen que enfrentar. Es decir, no solo basta con decir aquí está la herramienta, sino que hay que ir encontrando teclas, hay que ir implicando... Y más allá de las campañas, que entiendo que es tu especialidad, más allá de las campañas, luego hay también que saber darle continuidad a esa participación de las bases y de la gente en la vida del partido. Si solo les vas a llamar para primarias, pues la gente se aburre, se cansa y tampoco... O sea, ¿sabes? Mi trabajo llevando el Partido Demócrata aquí es que, claro, es una cosa que tuvimos la primera campaña en 2004. Estuvimos súper enfadados con los primeros 4 años de Bush, como podéis entender. Sí. Pero luego perdimos. Y lo más difícil, la cosa más difícil que he hecho con campañas era seguir llevando este grupo, animando gente a venir a reuniones después de noviembre de 2004, claro, y la segunda mandato de Bush. Pero era trabajo poco a poco. Sí, una especie de siembra, ¿no? Que también... Hay que seguir siempre, no es una cosa que solamente les contactes durante las campañas, ¿no? Es trabajo día al día, claro. y sí, es trabajo. En el caso de Podemos habéis estado durante 4 meses, y bueno, eso sí que yo tengo curiosidad por saber tú qué opinas con respecto a lo que se dice de si puede que el hecho de que existiera el 15M ha dado la posibilidad de que de alguna forma surgiera Podemos, que yo creo que así es, pero me gustaría saber tú qué piensas. Sí, cuando antes preguntabas por qué las encuestas se habían equivocado, por qué había surgido un resultado inesperado, yo creo que también se debe al hecho de que las categorías políticas que se usan para interpretar la realidad son categorías pre-15M. Y lo que ha acontecido tras el 15M es un nuevo escenario político, un nuevo paisaje, una nueva fisonomía social, y creo que la politología y creo que digamos, los eruditos al respecto todavía interpretan lo que está pasando con conceptos o con plantillas demasiado gruesas, ¿no? Bajo este ángulo, efectivamente, el 15M ha generado un nuevo espacio social, un nuevo escenario político, como decía, del que se ha nutrido evidentemente Podemos, ¿no? Sin que Podemos sea desde luego un modelo representativo o digamos una estructura, un partido que trate de representar el movimiento que supuso el 15M, ¿no? Pero evidentemente no hubiera sido posible, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, la dinámica, la musculatura democrática que aportan los círculos es una musculatura que proviene en parte de las gramáticas y de los espacios de aprendizaje que se han desarrollado en las plazas en los últimos años. Claro. Bueno, antes de continuar, quería preguntarle a David qué tal las redes sociales, si se nos están comentando cosas. Sí, ya nos están comentando cosas desde el inicio del programa. Por ejemplo, Arti nos dice que, solo un dato, en Izquierda Unida de Alcorcón, en Congreso, se dedicó una intervención entera a las inquietudes del pueblo a través de las redes. José Le también nos dice que estaba claro de que algo iba a pasar, pero desconocíamos la magnitud, ojalá no nos quedemos ahí. Y hay también por aquí un comentario que decía que las encuestas que se hacen preelectorales las cocina más que Alberto Chicote. Así que, de momento, esto es lo que hay por las redes. Por otro lado, también ha crecido un partido como UPyD, que parece que no sería el modelo de los partidos de izquierdas o de los modelos de izquierdas que estamos diciendo, que parece que pueden ahora mismo tener un auge por la situación política y económica del momento. Y sin embargo, UPyD también ha multiplicado votos. ¿Por qué creéis que eso ha ocurrido? UPyD, Ciudadanos y Vox, aunque no haya entrado... Bueno, Vox, de hecho, prácticamente lo que ha hecho es robarle un diputado que podía haber ganado el Partido Popular, y aunque no han llegado a conseguirlo, pero se lo han restado al PP. Bueno,
han aparecido, o sea, es verdad que por primera vez la derecha en este país se fragmenta seriamente. Si hay alguien de UPyD viéndonos, por favor, no estoy diciendo que UPyD sea de derechas ni de izquierdas, ya sé que no sois ni de izquierdas ni de derechas. Y que a lo mejor todos somos de UPyD. Pero hay electores, o sea, cuando uno mira otra vez las tripas de la encuesta, ahora mismo UPyD está captando mucho voto de derecha y de centro derecha, quizás porque ya se llevó el tajo de los que podía sacar del centro izquierda. Entonces, bueno, es lógico que en un momento en el que casos de corrupción, gestión de gobierno desastrosa, absoluta desaparición durante 3 meses del gobierno del Partido Popular, pues es lógico que opciones de derecha pura, como es Vox, que le encanta a Rubén Herrero, sí, y de centro derecha, como puedan ser Ciudadanos y UPyD, pues crezcan. O sea, está claro, crecen del desgaste del Partido Popular. Alternativas, ¿no? Y como americana también lo veo como, wow, es que aquí hay alternativas, y he dicho a mis alumnos muchas veces, es que no hay excusa no votar porque tenéis muchas opciones. Claro, por ejemplo, también otro partido que ha obtenido, aunque no ha obtenido representación, ha sido PACMA, que ha hecho una campaña, por ejemplo, muy interesante en redes sociales, que ha estado haciendo muchas comunicaciones y moviendo, pero bueno, ahí digamos que también supongo que se pone de manifiesto la expectativa que puede generar una iniciativa como Podemos, o PACMA, que lleva muchísimos años y que de hecho nunca ha conseguido representación. Es decir, está claro que Podemos ofrece una alternativa, y la legítima ambición de querer gobernar también es diferente que a lo mejor partidos pequeños, que es como queremos estar ahí como una presencia, ¿no? No con esa idea de queremos ganar. Yo creo que también, es decir, los resultados de las elecciones muestran hasta qué punto se ha tocado alguna tecla, ¿no? Y qué tipo de conexión se ha establecido con la realidad, porque tú puedes establecer, digamos, un voluntarismo político, puedes establecer una ideología o puedes plantear tus ideas, pero si esas ideas no quedan refrendadas y corroboradas por la realidad, pues no, digamos, hay algo que falla, ¿no? Entonces lo interesante es ver, digamos, en función del mapa electoral que se ha creado, qué teclas se han tocado. Y yo creo, por ejemplo, que la gran tecla que ha tocado Podemos es la tecla del malestar social. Es decir, que ha sido el partido, la plataforma con mayor capacidad de catalizar y de recoger todo ese malestar difuso, no orgánico, al que, pues, por razones que luego podemos debatir, Izquierda Unida no va a poder llegar nunca, por una serie de problemas, yo creo que por lógicas orgánicas y por estructuras de partido, ¿no? Entonces, ese hueco es el que estaba sin cubrir. Y yo creo que ese es un punto fundamental, ¿no? Que en una situación de crisis, de erosión del bipartidismo, era muy importante catalizar y recoger toda esa indignación o todo ese malestar, toda esa frustración. Sí, y sobre todo algo que a mí me ha sorprendido y que me ha llamado mucho la atención, como lo he dicho ya, también mi madre está en uno de los círculos, y ella me hablaba desde la ilusión, el haber recuperado la ilusión. Es cierto. O sea, yo, es decir, complementaría lo que acabo de decir con la cuestión de la ilusión, ¿no? Es algo que efectivamente el bipartidismo no puede movilizar. Y que no, la gente con Rubalcaba está a tope. No, Rubalcadáver, como decía Rubalcadáver, como decía. De hecho, sí que quería comentar ahora toda esta segunda lectura, ¿no? Es decir, qué está pasando con el Partido Socialista. Bueno, si creéis realmente que esto que ha ocurrido podemos llegar a valorarlo a lo mejor en tanto que dices el Partido Popular y el Partido Socialista han perdido una representación. ¿Realmente es una estocada al bipartidismo, o esto también, sabiendo que las elecciones europeas son consideradas elecciones de segunda, puede ser un, bueno, voto castigo, no voto, en el caso del Partido Popular, Partido Socialista, o son gente que realmente han llegado a la conclusión de que ninguno de esos dos partidos les representa? ¿Qué opináis? Pero por lo menos es que yo creo que sí, es que hay mucho voto en contra de los dos partidos porque les echa la culpa para todos, pero lo que veo en la reacción, el PSOE está plenamente en crisis, ¿no? Pero por lo menos están en crisis porque están diciendo, bueno, hace falta cambiar, por lo menos los militantes están reclamando cambio, pero eso no lo vemos desde el PP. Es que donde hay ese reconocimiento que hace falta algo de cambio, es que de lo que yo he visto, nada. Y tengo que decir por parte, bueno, por lo menos en el PSOE, que están en crisis y que por lo menos veo voluntad de algunos de cambiar, ¿no? Sí, yo creo que hay dos cosas. Decir que, bueno, que como las europeas son unas elecciones de castigo,
la gente no ha votado o ha castigado es hacernos trampas al solitario, porque todas las comparaciones que estamos haciendo son con los resultados de las europeas de 2009, donde los dos grandes partidos concentran más del 80% de voto, y en estas concentran menos. Si estas son unas elecciones de castigo que la gente se toma de manera menos importante, o todo lo que nosotros queramos, las de 2009 también lo eran, y en 2009 ya llevábamos un año de crisis, y en 2009 los dos grandes partidos concentran el 80% de voto. Entonces, bueno, quien se quiera si alguien de los dos grandes partidos se quiere ir haciendo las trampas al solitario diciendo, guau, esto son las municipales y las autonómicas, esto se les ha pasado a los primaveras estos, está muy equivocado. Y luego en el Partido Popular hay un factor por el que no puede abrir una crisis, porque abrir una crisis en el Partido Popular ahora mismo es abrir una crisis de gobierno. Y cuando hablo de una crisis de gobierno no es como entendemos una crisis de gobierno, que es Alberto, Bert, os vais a vosotros a casa y meto a dos. No, es que abrir una crisis en la estructura del Partido Popular puede suponer que tengan que convocar también elecciones anticipadas. Entonces, claro, el partido de gobierno retrasa sus crisis internas todo lo que puede para seguir manteniendo el gobierno. Que eso Los partidos de la derecha suelen hacer eso mejor, ¿no? También, bueno, y por supuesto, como dice un amigo mío, el único partido leninista que queda en España es el Partido Popular. O sea, además, esa vertebración, esos partidos de derechas que son muy fuertes. Entonces, claro, ¿por qué el Partido Popular no abre una crisis de gobierno? Porque está gobernando, o sea, y es por eso. ¿Y qué hacen? Pues Esperanza Aguirre dice, alguien ha matado a alguien, como decía Gila, alguien va a matar a alguien, pero no se abre la crisis por eso, porque está gobernando, no se abre el melón. Por más parece, vamos, por ejemplo, el encuentro, el debate entre Valenciano y Cañete fue realmente patético, o sea, que también era digamos, una escena de moribundos o de boxeadores sonados que ya se estaban agarrando, lo que se llama el clinch, ¿no? Creo que se llama así, ¿no? Pues, decir, ya yo creo que esa imagen yo creo que ya es muy representativa de lo que ha sido luego las elecciones. Pero no tanto ellos mismos, es que escribí sobre eso en el Huffington Post porque me parecía que, bueno, es que hace falta, yo creo que decía, hay que hablar de los debates, es que el formato de los debates y también incluir los otros partidos, ni en el debate de 6 había Podemos, entonces, pero ¿cómo puede ser que España acepta debates que ni hay preguntas, ni hay público, nada, que ellos van con sus papeles ya levantando cifras y cosas? Es que es la cosa más rara que he visto en la vida y soy una fanática por los debates, me encantan, pero de verdad, que aceptamos eso. Y yo creo que además se ensombreció mucho porque justo antes del debate Cañete-Valenciano hubo un debate de los candidatos a la Comisión Europea. Y claro, o sea... ¿Algo más debate? No, fue un debate razonable, con sus interpelaciones unos a otros, cada uno ciñéndose a los bloques, a los temas, uno sacaba un tema y el otro le respondía, no era como, y ahora quiero hablar de inmigración, porque me parece muy interesante sobre lo que tú hablas, pero es que mi tarjeta dice que tengo que hablar de inmigración. Ahora, o sea... Bueno. Y una pregunta, porque estamos un poco terminando la primera parte de este bloque, a mí me gustaría saber... ¿qué opináis sobre las reacciones postelectorales en relación fundamentalmente al surgimiento de Podemos? Porque a mí me ha dejado bastante sorprendida los continuos ataques, la caverna mediática encendida, hablando de que, bueno, poco más o menos que Pablo Iglesias es el anticristo y vamos a entrar en una especie de apocalipsis. Entonces, todas esas reacciones o ese menosprecio, por ejemplo, en el caso del marido de, ¿cómo se llama?, el que ha llamado frikis a los... el sociólogo del PP, sí, que tuvo por esto... Sí. Que ha llamado frikis a los votantes de Podemos, ¿no? Ese menosprecio, esa... O sea, hay que respetar los votantes. Eso es a lo que me refiero. Es lo básico, ¿no? Me da igual el partido de que estés, pero hay que respetar las decisiones de los votantes. Yo, hablando sobre el respeto de los votantes, tengo una anécdota buenísima. Una amiga de la noche electoral, como para tratar de animarme, yo no sabía por qué había que animarme, pero como para tratar de animarme, me decía, no, mira, yo en el colegio he visto una señora mayor, bueno, colegio electoral de Majadahonda, he visto una señora mayor con perlas que ha cogido la papeleta de Podemos. Y yo, pues muy bien, ¿no? Y no, porque esa señora ya cuando sepa lo que es Podemos no la votará. Y yo le dije a esta amiga mía, pero vamos a ver, primero,
porque esta señora no va a saber qué es Podemos. Y segundo, ¿por qué tenemos que presuponer que una señora de unos 50 años, con perlas y de Majadahonda, no va a estar de acuerdo en propuestas que podemos hacer, como la auditoría de la deuda, como una democratización del Banco Central Europeo, como una auditoría de un proceso constituyente? Esa es la moral del derrotado. Entonces yo la lectura que hago de ese tipo de reacciones es que el régimen que habla la gente de jóvenes, que hablamos la gente de jóvenes de IU, o la casta que habla la gente de Podemos de Rejón, que en el fondo yo creo que son dos conceptos muy fusionables, están, vamos, asustados, ¿no? Lo siguiente. Totalmente Pues, de acuerdo. tenemos una llamada telefónica porque, bueno, una de las consecuencias que hemos visto más llamativas que estábamos diciendo es el descalabro de los nueve escaños del PSOE. Entonces, hemos querido llamar a Alberto Sotillos, que es miembro de Socialismo Democrático, corriente en proceso de constitución del PSOE. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Patricia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto. Uy, no sé si hay un acople ahí raro. Bueno, lo primero que quería preguntarte era cómo fue la noche electoral de domingo, cómo te quedaste al ver los resultados. Bueno, la verdad es que esperábamos que fueran más o menos como fueron, aunque las encuestas estaban un poquito más por encima. La verdad es que lo que habíamos palpado socialmente es que no estábamos siendo la respuesta que la ciudadanía esperaba, que había unos problemas sociales tremendos, que los ciudadanos tenían graves problemas por solucionar y que la ejecutiva del PSOE, por mucho que las bases les decían una y otra vez que ese no era el camino, pues no parecía que hubieran entendido. Entonces era esperable. No nos llevamos una enorme sorpresa, desde luego. O sea, no fue el susto de oh my god, ¿qué ha pasado aquí? Sino que más o menos tenéis un poco la intuición, ¿no? No, si acaso, por curiosidad, la sorpresa de contando papeletas, pues ver cómo Podemos hacía montones grandes en zonas de cerca derecha, ¿no? Por ejemplo, del noroeste de Madrid, como Pozuelo de Alarcón. Eso era lo único que decía, bueno, pues sí, en Pozuelo aquí hay montoncitos potentes de Pablo Iglesias, ¿cómo estará haciendo en otros sitios? Eso fue lo único así raro o sorprendente de esa noche electoral. Y una vez que han pasado las elecciones y bueno, pues Rubalcaba reacciona y dice que entona el mea culpa y dice que bueno, pues que él se retira, pero para generar un nuevo espacio y que el PSOE se regenere. ¿Cómo se percibe eso? ¿Cómo se vive dentro del PSOE? Siendo optimistas hay una cosa positiva, que por lo menos han dicho, aquí ha pasado algo y hay que reaccionar. Eso, por ejemplo, en comparación con lo que es el Partido Popular, pues ahí ya le estamos sacando por lo menos un avance. Hemos descubierto que efectivamente ha pasado algo y que hay que solucionarlo. El problema es que la ejecutiva, que no supo plantear una alternativa, pues no puede conducirnos a un nuevo Partido Socialista. El viejo PSOE no puede plantear el nuevo. Entonces, claro, la propia explicación de Rubalcaba lo define. Rubalcaba, ¿qué dijo ese día? Dijo que había que abrir el partido a la ciudadanía. ¿Pero qué hizo? Convocar un congreso cerrado a delegados. Ahora ya lo va a tener que abrir, pero entre lo que dijo y lo que hizo, pues había la habitual diferencia entre los dichos y los hechos, que es lo que nosotros a través de la refundación queremos cambiar para que sea coherente y sea creíble el mensaje del Partido Socialista, porque primero la renovación se hace desde dentro, desde casa. Pero, y entonces, Alberto, ¿cómo pretendéis vosotros refundar el PSOE? Porque vosotros habéis hecho, una serie de personas habéis hecho una propuesta como para eso, para refundar el PSOE. Sí, la idea es que en estos momentos tiene que ser la militancia la que estos resultados electorales y todos los anteriores, lo que han dado la razón es a las bases que llevan trabajando y llevan avisando a la ejecutiva todo este tiempo. Entonces, tienen que ser ellos, tienen que ser los militantes los que abran las nuevas vías del nuevo proceso. Por eso planteamos que tras la dimisión completa de la ejecutiva, pero una dimisión real, no en diferido como la que ha hecho Rubalcaba, que dimite dentro de 2 meses o cuando le toque, tiene que ser una dimisión completa y que se abra una gestora elegida por listas abiertas entre todos los militantes, o incluso valorando que un porcentaje, hasta el 50%, por ejemplo, de esa gestora sea por sorteo entre el censo. De esa manera estaría en manos de la militancia ya preparar el Congreso Refundacional, cambiar los estatutos y devolver el Partido Socialista a la ciudadanía, que es lo que lleva tratando de hacer la militancia años y años. Claro. He leído que estáis esperando que os den los datos de los censos porque tenéis dudas de que esos datos no sean reales. ¿Por qué tenéis por qué sospecháis que esos datos no son reales? El dato que es cerrado de censo de noviembre de 2012 eran 217.000 militantes. Sí. Jáuregui hablaba antes de ayer de 250.000. Es imposible, absolutamente imposible que en 2 años, cuando todas las federaciones han reconocido caídas de militantes
superando las 3 cifras, hayamos conseguido subir. Nosotros sobre todo lo pedimos porque para la propia constitución de la corriente te piden un 5% de avales, claro, pero el 5% de X necesitamos saber la X para saber cuántos son los avales. Claro, porque de momento... El misterio de la Santísima Trinidad, ¿cuántos militantes tiene el Partido Socialista? Imposible de saber. El tanteo que habéis hecho me imagino que os dará alguna cifra al menos de gente que os apoya en este inicio, ¿no? de querer hacer algo distinto. Sí, no, y sobre todo tenemos una cosa que nos alegra mucho, que son tremendas cantidades de exvotantes, exmilitantes y exsimpatizantes, que la pena es que evidentemente no nos pueden firmar para hacer la corriente, pero sí que nos han transmitido la idea de que esta es la forma de que se puede llegar a volver a votar al Partido Socialista, es decir, cuando sea Partido Socialista, o en español cuando sea una alternativa. Entonces sí que hay una gran cantidad de gente que está diciendo, bueno, mira, esta es la definitiva, o se consigue o probablemente desaparezca, pero bueno, por lo menos hay una opción, vamos a intentarlo y ahí estaremos. Y una última pregunta, Alberto, ¿eres de los que piensa que hay que acercarse a Podemos, como he leído que han comentado algunos militantes en redes sociales, algunos militantes del PSOE? Yo creo que para algunos temas esenciales la izquierda toda, pero la izquierda que se actúe como tal, tiene que estar unida. Por ejemplo, para la reforma del sistema electoral que permita que todos los partidos tengan acceso igual, pues eso tiene que ser un compromiso de toda la izquierda. No digo que sea Podemos, pero tiene que ser Podemos, Izquierda Unida, ECUO, Primavera Europea, como se llame. Pero los cambios profundos en nuestra democracia, desde luego, tienen que ser un compromiso de toda la izquierda. Las listas abiertas, las primarias para todos los partidos, la transparencia en las cuentas, los procesos revocatorios, eso tienen que ser victorias de la izquierda. Y desde luego tiene que ser un programa común, porque son cambios de un calado y una profundidad que efectivamente, llamémoslo Frente Amplio o no, pero sí que tiene que ser toda la izquierda puesta en común. Bueno, pues Alberto, muchas gracias y mucha suerte, a ver qué nos podéis contar en futuros momentos que podáis realmente poner en marcha esta iniciativa. Muchísimas gracias. Va bien, va la cosa bien, va bastante. Va para adelante, ¿no? Sí, estoy bastante más optimista que ayer. Vale, ya nos lo contarás. Luego, otro día aquí en el programa. Un abrazo. Hasta luego, Alberto. Adiós. Podemos comentar sobre este tema. Sí, bueno, yo diría 3 cosas, ¿no? La primera, que me llama la atención que Alberto haya aludido a los militantes de las bases del PSOE, ¿no? como elemento de refundación del partido, y no haya hablado de la apertura del partido a la ciudadanía o a la sociedad civil, ¿no? O sea, me parece que esa lógica endogámica que ha presupuesto en su discurso es justamente lo que hace al Partido Socialista incapaz de refundarse, ¿no? Y la idea de la refundación la vengo oyendo desde que era pequeño, es decir, es la idea de que, bueno, este PSOE es malo, pero va a haber uno bueno, ¿no? Esa lógica yo creo que ya no tiene ningún, digamos, no tiene ningún predicamento, no tiene ningún éxito. Y en cuanto a lo de la unión de la izquierda, a mí es que cuando oigo hablar, sobre todo por parte del PSOE, de la unión de la izquierda, pues me suena a palabras vacías sin ningún tipo de contenido, ¿no? Que es precisamente, yo creo, que el gran problema que tiene el PSOE, ¿no? Como ha puesto de manifiesto también el discurso de Valenciano en las últimas elecciones europeas, ¿no? Ellos utilizaron una candidata muy buena, porque era un perfil alto, pero era una campaña directamente orientada al voto ideológico de lo progre frente digamos, a los carcas, ¿no? Otra vez la vuelta al bipartidismo, marcando además la agenda, la cuestión feminista, que es extremadamente importante, pero que buscaba bloquear y digamos, no abrir el espacio político a otras cuestiones más importantes, que eran unas elecciones europeas, ¿no? El propio debate y la propia discusión sobre el machismo de Cañete giró en torno a ese marco que nos quieren vender como único. Y efectivamente, o sea, ese no es el espacio importante y ese no es el espacio político que corresponde a la realidad española. Claro. ¿Tú querías comentar algo también con respecto a...? Yo lo que voy a hacer primero es desearle mucha suerte a Alberto y a la gente del socialismo democrático, porque bueno, la verdad es que aunque se esté desmoronando, no hay que olvidar que el Partido Socialista ha llegado en este país a acumular más de 10 millones de votos, que dentro del Partido Socialista yo creo que hay gente que realmente es de izquierdas y realmente está horrorizada, y si no, no se habrían ido esas 3.000 personas de las que habla Alberto, y que realmente está horrorizada. Yo les deseo mucha suerte. Ahora, creo que no la van a tener. O sea, creo que no la van a tener. Y creo que, bueno, que además de esas cuestiones que plantea Alberto, que bueno, que son interesantes, que se pueden entrar a debatir,
Yo les añadiría unas cosas, si las quieren coger, que las coja la gente del socialismo democrático, sobre todo si están pensando en un frente a futuro. Es decir, yo creo que el frente a futuro que aglutine, ese frente amplio que aglutine, no se puede basar en una sopa de siglas. O sea, no, la gente no se la va a tragar, es que es una cosa muy indigesta, una papeleta con 19 siglas es una cosa muy indigesta. ¿Y por qué creo que yo pasa ese frente amplio del que habla Alberto? Pasa por una cosa muy sencilla, pongámonos de acuerdo en 5 puntos. 5 puntos muy esenciales. Irrenunciables, ¿no? Irrenunciables. Proceso constituyente que implique la democratización de nuestro sistema. Auditoría de la deuda. Democratización económica. Lucha contra lo que yo consideraría el fascismo, es decir, el machismo, la LGTB-fobia, el racismo y tal. Busquemos esos puntos, sentémonos a juntar esos denominadores comunes. Y sobre ahí, quien quiera. Me da igual de dónde vengas, qué hayas hecho con tu vida, qué hayas hecho con tu tiempo, si eres de IU, de Podemos, si eres budista Mahayama, me da igual. Si compartimos esos 5 puntos, nos sentamos a hablar y vemos qué podemos hacer. Y de ahí hay 2 soluciones. El frente electoral, que yo lo veo interesante, sobre todo porque la ley electoral sigue castigando mucho a las terceras, cuartas, quintas, sextas opciones, o el frente programático, que es allá donde gobernemos, todas estas formaciones asumimos estos puntos y nos vamos a apoyar para convertirlos. Son 2 vías que se pueden ir trabajando y que se tienen que trabajar desde la base, además. Antes de continuar, quería preguntarle a David que si tenemos más comentarios en redes sociales. Pues sí, por ejemplo, tenemos aquí a Francisco Javier, que nos dice que él estuvo en San Fernando y en el conteo era curioso ver la cantidad de papeletas de Podemos, incluso gente de Izquierda Unida decía que se veía venir. Sandra comenta que ella es militante del PSOE y que hay que acercarse tanto a Podemos como a cualquier izquierda. Y nada, te están felicitando por el programa porque están siendo muy interesantes y se están aportando ideas que en otros lados pues no se hacen. Muchas gracias a lo que nos estáis viendo y apoyando. Me gustaría seguir con esta parte, pero sí que me gustaría continuar porque el siguiente análisis es el análisis en el ámbito internacional. Es decir, me gustaría que también pudiéramos hacer una pequeña revisión sobre los resultados a nivel europeo, así que vamos a pasar al segundo tema. Por primera vez en la historia crece la participación electoral en la Unión Europea desde que se celebraron las primeras elecciones en 1979. Sin embargo, y pese a este incremento en la concurrencia a votar, asusta ver que ciertos partidos de ultraderecha, como el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia o Amanecer Dorado en Grecia, hayan sido apoyados por miles de ciudadanos que han votado a su ultranacionalismo, su xenofobia y su antieuropeísmo. También parece que el bipartidismo en Europa está tocado, ya que aunque el Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones, pierde 63 escaños respecto a la legislatura anterior. Asimismo, la alianza de los socialistas y demócratas europeos baja 9 escaños y 11 los liberales. Con estos resultados, la posibilidad de una gran coalición puede cobrar fuerza. Entonces, bueno, pues con esto sí que me gustaría también que me hicierais una pequeña valoración, ¿no? Porque ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué puede pasar con este ascenso, por ejemplo, en Francia del Frente Nacional? Es realmente preocupante, vamos. ¿Qué valoración? Sí. Y también mirando la prensa en los Estados Unidos, por ejemplo, ha sido sí, mucho susto, ¿no? por lo que puede ser, porque claro, lo que quieren los Estados Unidos es estabilidad. Creo que tampoco estamos en peligro de que este parlamento sea inestable, pero por lo menos eso es lo que se ve desde fuera. ¿Qué opinas tú, Gonzalo? Yo creo que hay 2 cosas como muy curiosas. En los países del centro de Europa, o sea, no geográficamente, sino del centro, los poderosos, los tradicionalmente económicamente fuertes, los que han tirado, triunfan opciones más de extrema derecha, es decir, el Frente Nacional en Francia, en Reino Unido UKIP, que son en Alemania incluso entran unos nazis, y sin embargo en los países de la periferia donde algo se está moviendo y algo se está moviendo bien, triunfan opciones
que son identificables por la izquierda, por mucho que probablemente el compañero de Podemos no quiera que se le identifique con esa categoría anticuada. En Grecia gana Syriza, en España hay un petardo importante. Entonces, bueno, eso también probablemente tiene que ver con quién quiere mantener su estatus de privilegiado y quién está un poco cansada de ser el vagón de cola de Europa. O sea, eso... Sí, bueno, eso puede tener mucho que ver. ¿Nos parece también el discurso del miedo nos parece que también ha cuajado? Porque de hecho, si suben este tipo de partidos, ese miedo al que venga de fuera me va a quitar lo que tengo, ese discurso que aquí en España no lo tenemos exactamente así, y pese a que el Partido Popular tiene esa forma, digamos, muchas veces de transmitir el tema de la inmigración como una cosa, como una amenaza, y sin embargo aquí esa forma de entender o de ponernos con ese miedo o no ha cuajado o no... Yo tengo una hipótesis clarísima de por qué no ha cuajado. Eso de miedo no ha cuajado aquí por el 15M. El 15M ha sido el mejor cordón sanitario contra el fascismo en este país. No, vamos, totalmente de acuerdo. Yo quería abundar en esto que se comentaba y estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico. Yo creo que estos repliegues fascistas o neofascistas son el efecto boomerang de lo que se ha venido a denominar la pospolítica o la gestión del bipartidismo también europeo que se ha desarrollado en los últimos años, ¿no? Cuando la política se vacía de contenido, cuando se limita simplemente a gestión tecnocrática, cuando Bruselas, cuando Europa se convierte en una entidad abstracta, totalmente ilegible, incomprensible para el ciudadano normal e incluso para los gobiernos, y la política, por tanto, deja de tener sentido, pasa lo que pasó en los años 30, ¿no? Que es los repliegues fascistas, ¿no? Y los populismos en todas sus declinaciones. En el caso europeo, en un populismo fascista, soberanista, de vuelta a las esencias, etc., ¿no? En ese contexto, el repliegue fascista, a mi modo de ver, es una consecuencia del bipartidismo que ha tenido también lugar en Europa en los últimos años, ¿no? Y efectivamente, como decía Gonzalo, yo creo que el 15M, y en esa medida Podemos, yo creo que es un cortafuegos fundamental para, digamos, politizar esos espacios que de lo contrario podrían ser ocupados por lo peor, por la lógica de lo peor y por el desprecio del penúltimo o del último frente al penúltimo, ¿no? Que es la guerra entre pobres, ¿no? Que es lo que normalmente suele desarrollarse en situaciones de crisis y de situaciones de catástrofe como la que vivimos. Y por ejemplo, en el caso de estos partidos que también tienen, bueno, pues la percepción de que Europa ha sido el causante, el hecho de que existiera esta Unión Europea, el causante de los problemas, y son antieuropeístas, ¿qué creéis que puede llegar a pasar? Es decir, ¿creéis que realmente estamos asistiendo al final de una primera etapa, a lo mejor, de lo que ha sido la Unión Europea, o que realmente habrá formas o estrategias para seguir estando ahí en ese conjunto de países unidos? Pues es que no tanto, porque realmente, mira, en los Estados Unidos tenemos en nuestro Congreso un grupo de congresistas que son antigobierno también, los del Tea Party. Realmente ellos no creen en el gobierno, no creen en gastar dinero en nada. Entonces, es que realmente se puede sobrevivir eso. Y de verdad, yo creo que también a veces está bien que los ciudadanos vean que hay consecuencias para los votos, a ver si empezamos a seguir realmente lo que está pasando en Europa. Es que la verdad es que votamos y luego olvidamos 5 años. Claro. Es que incluso en las elecciones tampoco hemos hablado mucho de temas europeos, ¿sabes? Es que entonces, es que cuando vamos a realmente fijar en lo que está pasando en Europa, porque realmente dicen que, bueno, entre 60 y algunos dicen 80% de las leyes que afectan nuestro vida día al día vienen de Europa. Yo, dos matizaciones a lo que dices. Eso de que el Tea Party no es un problema en Estados Unidos, bueno, el cierre del gobierno federal, bueno, entiendo que no puedo discutir contigo de política de tu país, pero desde luego, desde luego que como se percibe desde aquí, el Tea Party estuvo a punto de echar el cierre al gobierno federal. Intentaron, pero no consiguieron. Pero bueno. Y luego también pasa una cosa, es que el sentimiento antieuropeo está basado en una parte de mentira y en una parte de verdad. El Tratado de Maastricht
Eso ha sido una cosa desastrosa, y no lo dijo aquí la ultraderecha primero, quien lo dijo fue el señor Julián Guita, al que le sacaban vestido de Don Quijote en los Guiñoles. Es que la Unión Europea es un coso absolutamente antidemocrático que roba la soberanía popular, es verdad. Si es que ahora están reunidos por ahí diciendo que igual Juncker no es jefe de la Comisión, pero si los ciudadanos europeos han votado, o sea, imagínate en Estados Unidos qué pasaría si los compromisarios que elegís por elección indirecta no hubieran nombrado a Obama presidente, porque en el fondo es un sufragio indirecto. Claro, esos compromisarios que cada estado manda para elegir un presidente dicen no queremos que sea Obama. Si fuera el Tribunal Supremo, eso pasó en 2000. Sí, Entonces, hay dos signos recientes de esta falta de democracia de la Comunidad Europea o del espacio europeo. Uno ya lo ha citado Gonzalo, la reticencia de Merkel estos últimos días a dar por bueno un presidente elegido por el sufragio, ¿no?, que ha tenido lugar, diciendo que bueno, ha habido presidentes que no han sido elegidos, ¿no? O sea, me parece que eso ya es un signo, ¿no?, de la falta de voluntad democrática de la Alemania europea. Y luego el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no?, que se está realizando a espaldas de la ciudadanía y que bueno, pues supone de alguna forma una apuesta por la opacidad y por la tecnocracia de la que hablaba antes. Y una cosa que quería decir, creo que el problema, o por lo menos el debate, no es tanto como tratan de presentarnos algunos medios de comunicación, más Europa versus populismos. O sea, porque creo que en esa falsa dicotomía nos hurtamos la verdadera discusión, ¿no?, que es qué Europa queremos, una Europa económica o una Europa social. Y es ahí donde pues, este falso debate entre los malos populistas y los buenos europeos, pues nos evita discutir sobre lo realmente importante, ¿no? Claro. Pero es eso, que tenemos que hablar de los temas que importan. Claro. Y este trato de libre comercio es muy importante y no sabemos los detalles porque lo están negociando en secreto. Claro. Eso es súper importante. Tenemos que saber más y me sorprendía mucho que eso no fue tema de debate en estas elecciones. Bueno, y en el Congreso de los Diputados, Partido Popular, Partido Socialista y CiU, y si no recuerdo mal, UPyD, se niegan a que en España se someta a referéndum ese tratado cuando esté firmado. O sea, ya solo con eso uno ya se imagina lo peor. Y vosotros, por ejemplo, vosotros, Podemos, Izquierda Unida, ahora se llega, digamos, allí al Parlamento Europeo, y ¿creéis realmente que con el frente de personas y de grupos políticos que se están alineando a la izquierda y que parece que pueden hacer presión, se puede empezar a cambiar algo? ¿O es como dicen algunos del PP que bueno, que luego hay que llegar allí y empezar a negociar y que eso no es tan fácil? Yo creo que ya en el pasado se han cambiado cosas y siendo muy poquitos, o sea que ahora siendo 11 la vamos a poder liar un poco más. O sea, pero en el Parlamento Europeo se han parado cosas que iban a ser muy duras, temas por ejemplo que tenían que ver con la privacidad de los datos de los ciudadanos de la Unión Europea, temas relacionados con Internet, con la neutralidad de la red. Es decir, en el Parlamento Europeo se han parado cosas. Que es la panacea y que en las instituciones tenemos que creer y ya está, ya como hemos mandado 11, pues hasta dentro de 5 años. No, para nada. Pero mejora tu capacidad de acción y la capacidad de propuesta, como la directiva Villarejo que lleva a la gente de Podemos, que me parece una gran idea. Es decir, mejora la capacidad y lo que puedes hacer. No, de entrada también quería decir que vamos a compartir también espacio parlamentario, dado que vamos a estar ambos grupos bajo Alexis Tsipras, ¿no? bajo sí. la presidencia, bueno, bajo la candidatura de Alexis Tsipras, ¿no? Que eso me parece importante, y sobre todo yo creo que eso puede ayudar también a remarcar o a subrayar algo que ya ha salido aquí en la discusión, ¿no? Que es la alianza de los países del sur frente al norte, o sea, romper, digamos, esa situación de colonia a la que se nos condena, ¿no? desde la locomotora alemana, ¿no? Creo que eso también es muy importante. Todo lo que se pueda hacer para, digamos, favorecer una posible alianza futura entre los países del sur es decisiva. David, ¿tenemos algún comentario más? Pues sí, nos dice aquí, por ejemplo, Francisco Javier, que de todas maneras lo de Reino Unido era fácil de ver, nunca han tenido un sentimiento de unidad por Europa. A sueldo de Moscú dice que si Alberto Sotillo está muy vago, que por qué no está en el programa de hoy. Y nada, poquita cosa más, que hay que democratizar la Unión Europea en un sistema federal con su gobierno, parlamentos reales.
Bueno, pues vamos a pasar ahora ya a la última sección del programa, que bueno, es la sección de la hoguera, en la que bueno, pues, pondremos una serie de personajes a ver a cuál queremos torrar y lo decidiremos lo decidirán los tertulianos, y si hay algún empate, pues lo acabaré desempatando yo, que aunque no soy el señor director, soy la señora directora en esta ocasión, así que lo haré yo si hace falta. En esta ocasión lo que he hecho, en vez de hacer como Ricardo suele coger esa información y ser el quien hace la propuesta, en esta ocasión yo he pedido a la gente de Twitter que nos dijera a quién quería que echáramos a la hoguera. Y bueno, el resultado ha sido el siguiente. María, que en Twitter es Flausia, ha propuesto a Felipe González por decir que una alternativa bolivariana en España sería una catástrofe en relación a la irrupción de Podemos en la arena política. Barbie Japuta, si no la conocéis os recomiendo que la sigáis, ha optado por Isabel San Sebastián por un tuit en el que dijo: está claro que la demagogia da votos, lo malo es que no da de comer, excepto a quienes la practican, para los demás trae miseria, y que no se refería al Partido Popular. Rosana, que en Twitter es Rosana Debes, ha propuesto al exconseller valenciano Rafael Blasco por robar dinero destinado a enfermos de SIDA y menores violados, por lo que ha sido condenado a 8 años. Así que, con este plantel, queridos tertulianos, ¿a quién echáis a la hoguera? Está difícil, ¿eh? Lo he puesto complicado al final. ¿Tú a quién decidirías Bastante echar? difícil y no conozco a todos. Entonces no lo sé, la verdad es que... Bueno, pues vamos a empezar contigo, Gonzalo. ¿Tú a quién echarías? ¿A Yo- Felipe, Isabel? Yo lo tengo muy claro. A Felipe González no lo quiero echar a la hoguera. De hecho, le pido públicamente desde aquí, si nos está viendo, que por favor se abra una cuenta de Twitter. O sea, creo que nos está haciendo mucho bien a las formaciones de izquierdas. E Isabel San Sebastián, bueno, como dice la verdad, que hay gente que vive de hacer demagogia y creo que ella vive de hacer demagogia, pues oye, para una vez que dice la verdad, pues tampoco la voy a tirar a la hoguera. Y creo que es que el conseller tiene que ir a la hoguera, tiene que ir esos 8 años, esos 8 años de prisión, y me gustan mucho más los 20 años de inhabilitación. Entonces yo al ex Muy bien, pues tenemos a un Rafael Blasco. Yo pensaba Felipe González, pero he de decir que me han convencido los argumentos de Gonzalo tremendamente, y es verdad, espero ver si Felipe González está por aquí, por favor, si eso está viendo, que se haga una cuenta de Twitter ya, y efectivamente yo votaría también por el conseller. O sea, es de una infamia. Muy bien. Una infamia Pues excelsa. tenemos 2 Rafael Blasco, y aunque no vayas a desempatar porque ya está decidido, pero ¿tú a quién tirarías? Sí, creo que estoy de acuerdo ¿Sí? con ellos. Sí. O sea que tenemos un Bastante pleno, fuerte. Rafael Blasco va a la hoguera. Espero que con esta hoguera no nos vayan a detener los señores policías, porque es una hoguera simbólica. Aquí no tostamos a nadie, aunque nos desahogamos con esta hoguera. Bueno, pues llega a su fin este programa, esta experiencia presentándola, que espero que nos haya resultado, que no estuviera aquí Ricardo, pues no le echéis tanto de menos. Y bueno, pues nada, gracias a los invitados por haber venido, gracias a Lana, Germán y Gonzalo. Gracias también a David Páramo por haber estado no solamente en las redes sociales, sino ser el coordinador de plató, omnipresente. Gracias también a los operadores de cámara, Aitor Rodríguez y Enar Postigo, y también a los técnicos de Canal Plus. Y recordaros que... De Canal Plus, no, de Canal 33. Canal 33, he dicho de Canal Plus. Esto es como si yo hubiera trabajado alguna vez en Canal ¿Verdad? Plus. Canal Plus. Me ha salido muy natural. Recordaos también que el lunes habrá una nueva edición de After Llamas, presentado por David Páramo, y que, por supuesto, podéis visitar nuestra tienda online, la plaza en llamas.com, donde encontraréis, entre otras cosas, estas tazas que han hecho las compañeras de The Woke Up y que podéis adquirir entrando ahí en la tienda. Y bueno, ahora sí, nos marchamos y, como dice Ricard, no importa si tengas coleta o no, porque si lo que haces lo haces mal, os estaremos vigilando. Muchas gracias a todos y vamos a escuchar ahora, como siempre, esas maravillosas epístolas que nos manda don Ricardo desde su fría y roja Unión Soviética. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Querida tocaya interina, anoche, después de varias toneladas de blini con diferentes acompañamientos, le pregunté a Vladimir Vladimirovich por qué no mandaba al ejército ruso a defender a las víctimas del gobierno fascista de Kiev en la región de Donbass. Se debió de enfadar muchísimo porque llamó a Boris Konstantinovich y le pidió, sin decirme a mí una palabra, que me acompañase a la salida. Estuve dando una vuelta por la Plaza Roja y me paré ante el mausoleo de Lenin a pensar un poco sobre los resultados de las elecciones europeas en España. Ante el magnífico mausoleo del líder de la gran revolución de octubre, no pude evitar pensar cuál habría sido la opción de Lenin en nuestra situación y en nuestro tiempo. Especulaciones, sin duda alguna, pero seguro que no habría optado por la esclerosis, por las tesis doctrinarias, por la burocracia y por la política de élite, como no lo hizo en su momento, sino que habría trabajado en la puesta en marcha de una opción política que interesase a la gente y que tuviese la capacidad de aglutinar en su seno a la mayoría social que es víctima de las agresiones de la troika y de los recortes. Y asimismo que les devolviese el convencimiento de que realmente se puede aspirar a gobernar y no simplemente a ser comparsa de algún hermano mayor que tiene una pata a este lado del río y la otra pata al otro lado del río. Y con esto, y no más, me despido hasta la semana que viene. Postdata, en ocasiones veo castas. Y a Hitler.